Buenas tardes. En el marco de la Semana de las Artes, en el 14º Simposio de Artes Visuales, daremos inicio al taller titulado Etnografía Digital, Animales y Estéticas Contemporáneas, que será impartido por el maestro Rigoberto Reyes Sánchez. Agradecemos la presencia del invitado y de todos aquellos que nos acompañan. A continuación, daremos lectura a su currículum. Rigoberto Reyes Sánchez, licenciado en Zoología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Medalla al Mérito. Maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, con estancia de investigación en el Magíster de Análisis Sistémico aplicado a la Sociedad de la Universidad de Chile. Candidato a doctor en el Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, con estancia de investigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Miembro del Seminario de Estudios Avanzados sobre el Cuerpo, con sede en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ha sido docente y actualmente es coordinador académico de la licenciatura en Estudios Sociales de la UBBJ, sede Álvaro Obregón. Recientemente ha incursionado en la curaduría a través de la exposición ¿No oyes ladrar a los perros?, CCMX y Centro Cultural Border. Sus temas de interés son los estudios del cuerpo y las prácticas estéticas en contextos sociales de violencia en América Latina. Gracias por su atención. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Soy Rigoberto Reyes Sánchez, soy sociólogo, maestro en estudios latinoamericanos y candidato a doctor por el mismo posgrado. Actualmente soy profesor de tiempo completo en la licenciatura en estudios sociales de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez en su sede Álvaro Obregón de la Ciudad de México. El día de hoy presentaré un taller que lleva por título Etnografía Digital, Animales y Estéticas Contemporáneas. Estructuré de la siguiente manera. Primero va a haber una charla extensa, que es la del día de hoy, que lleva por título Artes Visuales y Etnografía, un mosaico crítico, en el que haré un recorrido histórico por las relaciones complejas entre artes y etnografía desde el siglo XIX hasta las actuales corrientes de etnografía digital y artes digitales. Pues en dos videos cortos exploraré el renovado interés que tienen algunos artistas contemporáneos por las relaciones entre humanos y animales, sobre todo en el ámbito urbano. Y finalmente haré una revisión y algunas reflexiones sobre mi trabajo como curador e investigador para la exposición No oyes ladrar los perros, que presenté en el Centro Cultural de España en México y en el centro, con apoyo del Centro Cultural Border en su proyecto de culturas disidentes del año 2019. El primer apartado le puse las vanguardias históricas y la cuestión del otro. La etnografía, que es un método de campo flexible para el estudio de las culturas, ha estado estrechamente vinculada con las artes visuales desde sus orígenes y podemos ubicarlos más o menos a mediados del siglo XIX en el área europeo anglosajona, cuando los practicantes de la naciente disciplina se aventuraron a conocer sistemáticamente al otro étnico, viajando a territorios colonizados, alejados de las metrópolis. Se puede decir que los primeros etnógrafos eran una mezcla entre aventureros y artistas con cierta sensibilidad cultural. Tal es el caso, por ejemplo, del pintor estadounidense George Catlin, quien realizó una multitud de retratos de pueblos nativos americanos intentando capturar de forma fidedigna sus rasgos e indumentaria. Heredera científica de las pasiones románticas de los exploradores y los aventureros, la etnografía clásica se sirvió de la fotografía para registrar los cuerpos, los rostros y las prácticas de las comunidades que estudiaba. A diferencia, por ejemplo, del psicoanálisis o la sociología, que hurgaban en las profundidades del propio mundo occidental, la etnografía buscaba conocer al otro, entender sus prácticas y comprender sus universos culturales, para presentarlos al mundo europeo. Por ello, el registro visual sensible resultaba fundamental. Antes de la fotografía se recurría a la pintura, el dibujo e incluso a lo que se llamó escultura etnográfica.
como la de Herbert Ward, un escultor inglés cuya obra consistió en representar con realismo los rostros e indumentarias de distintas poblaciones centroafricanas. En este tipo de obra, el artista ponía sus destrezas al servicio del registro etnográfico. Se buscaba, quizá con cierta ingenuidad, elaborar representaciones fieles del otro. Durante este proceso se registró profusamente la diversidad de prácticas de estos pueblos considerados primitivos, ¿no? Esculturas, sus máscaras, sus utensilios, al tiempo que también se masificó el saqueo y el pillaje de objetos y cuerpos que terminaron exhibidos en museos, ferias y colecciones privadas. Ya a finales del siglo XIX, la figura del explorador, la del conquistador y la del saqueador aún se confundían o se mezclaban con los primeros etnógrafos. Eran los años de la Europa imperial que se estaba consolidando su dominio y también su autoconciencia. Se construía en buena medida a través de una comparación racialista y colonial con el resto de pueblos del mundo. Sin duda, la exhibición visual del otro también operó como un marcador de diferencias entre lo civilizado y lo barbárico, que derivó en el campo de la estética en la distinción entre arte y objeto etnográfico. Las ferias mundiales y más tarde los museos etnográficos muchas veces cumplieron este papel jerarquizante. Por otra parte, a finales del siglo XIX, particularmente en Francia, la exploración de muchos artistas se centró en la ruptura técnica y temática de algunas de las reglas de la pintura. Entre ellos se encontraba el pintor postimpresionista Paul Gauguin, cuyas obras hechas en Martinica y más tarde en Tahití muestran una sensibilidad etnográfica que explora la belleza y las armonías no occidentales, acaso cargadas también de un cierto romanticismo exotizante. Es notable que a medida que Gauguin pule su técnica, las obras más tradicionalmente etnográficas como La cosecha de mangos dan paso a retratos y desnudos de mujeres en sus entornos cotidianos o en escenarios artificiales. Su obra puede pensarse como una precursora de la curiosidad etnográfica de las vanguardias históricas. A comienzos del siglo XX, Malinowski da forma a la etnografía profesional, que busca desterrar los esencialismos y prejuicios coloniales propios de los folcloristas, los aventureros y los etnógrafos empíricos. Paralelamente, los partidarios de las vanguardias artísticas europeas se arrojan por distintas vías al encuentro de las estéticas no occidentales. Algunos siguieron una beta que podríamos llamar primitivista, en el sentido que producían obra a partir de piezas etnográficas, provenientes de culturas clasificadas como arcaicos. En esta corriente podríamos ubicar destacadamente a Pablo Picasso, quien fue además un apasionado coleccionista de arte popular proveniente de África y Oceanía. En este camino también se encuentra Modigliani, cuyos característicos rostros ovalados y minimalistas estuvieron hondamente inspirados por las máscaras de la etnia Fang que él pudo contemplar con detenimiento en el Museo del Louvre. Podríamos decir, utilizando una expresión de Borges, que Modigliani admiró hasta el plagio del arte africano. Hay que añadir que este tipo de artistas, entre los que también se puede incluir a algunos fauvistas como Matisse, solo parecían estar atraídos por el exotismo y la cadencia de las formas, pero no se interesaban mayormente por el significado cultural de los objetos, ni por la historia colonial y esclavista que los había llevado hasta Europa. Distinto fue el camino de algunos surrealistas. Por ejemplo, para Georges Bataille, el surrealismo debía entablar un diálogo e incluso dejarse auscultar por la etnografía para afilar su crítica social, por lo que impulsó estos encuentros, saberes y experimentación en la revista Documents, en la que el montaje y yuxtaposición surrealista de fotografías etnográficas y obras de arte occidental llegó a operar como una crítica a la construcción visual de la otredad. Otro surrealista disidente, Antonin Artaud, viajó a México en 1936 buscando iluminaciones teatrales ante la decadencia europea. Aquí convivió con una comunidad tarahumana casi como un etnógrafo que despliega la observación participante. Artaud registró su cosmovisión, sus rituales e incluso consumió jicuri o peyote. Posteriormente redactó numerosos escritos sobre los tarahumaras y lo que consideró su relación orgánica con la tierra y el cosmos. En su obra, Artaud construyó una visión mítica y surrealista de esta comunidad. En palabras del propio dramaturgo, cito, por increíble que parezca, los indios tarahumara viven como si ya hubiesen muerto. No ven la realidad y extraen fuerzas mágicas del desprecio que sienten por la civilización.
El artista, convertido en etnógrafo o explorador, buscaba un mundo auténtico que sirviera para desarmar a los monstruos de la razón occidental que se cernían sobre Europa. En el campo del arte latinoamericano, imágenes similares ya existían, por ejemplo, en el indigenismo nacionalista mexicano o en las experimentaciones indigenistas y vanguardistas del peruano Gamaliel Chulata, así como en la radical vanguardia antropofágica brasileña que llamaba a devorar a Occidente para levantar el retorno telúrico de la magia prehispánica. Numerosas encarnaciones del buen salvaje, el caníbal y del retorno mesiánico de la utopía perdida inundaron el arte y la literatura experimental de las primeras décadas del siglo XX. A mediados del siglo pasado, el método etnográfico pasó por un prolongado proceso de autorrevisión, diversificación y diálogo con distintas disciplinas, en particular con la lingüística, la sociología y la historia. Encuentros que lo llevaron a interrogarse por los sujetos de estudio, su función política e incluso por la propia figura del investigador. No es casual que esto sucediera durante un periodo histórico en el que apareció primero el movimiento político de la negritud, encabezado por Aimé Césaire y Leopold Sédar Senghor, y más tarde por los distintos movimientos de liberación nacional africanos, así como el Black Power en Estados Unidos. Punto 2. Neovanguardia y estrategias etnográficas. Hal Foster, leído desde Latinoamérica. A finales del siglo pasado, en el campo del arte neovanguardista y conceptual, se fue gestando lo que Hal Foster llamó el artista como etnógrafo. Un tipo de artista políticamente comprometido que emula, se apropia o parodia las metodologías cualitativas de las ciencias sociales para desarrollar proyectos artísticos solidarios con el otro culturalmente diferente. Una postura que poco a poco fue sustituyendo al arte comprometido con el proletariado. En su influyente ensayo El artista como etnógrafo, publicado en 1996, Foster emprendió una revisión crítica de esta tendencia en el arte europeo y estadounidense, cuyo auge ubica en la década del 80, años en los que la crítica cultural y los estudios postcoloniales cobraron relevancia en el ámbito angloparlante de forma paralela al ascenso de lo que podríamos llamar la nueva izquierda multiculturalista. Foster observa que en los años 80 un importante contingente de artistas de izquierdas desarrolló tácticas muy similares a las de la investigación social con el propósito de denunciar distintas formas de desigualdad y opresión sufridas por los grupos culturales subalternos o no occidentales. Este tipo de artistas ya no se identifica con el proletariado como en el modelo del artista de vanguardia de principios de siglo. De acuerdo con Foster, el tema de la asociación ha cambiado. Es el otro cultural y o étnico en cuyo nombre el artista comprometido lucha las más de las veces. Por sutil que pueda parecer, este deslizamiento de un tema definido en términos de relación económica a uno definido en términos de identidad cultural es significativo. Subrayo yo la expresión de en cuyo nombre el artista trabaja. Si bien Foster no se extiende en los ejemplos que ilustran su crítica, sí enumera algunos aspectos problemáticos de este tipo de producciones artísticas que recurren al trabajo en archivo, la observación participante, la entrevista, entre otras herramientas de investigación social. Por un lado, señala que un peligro común es que el artista elabore una proyección imaginaria del otro cultural, usualmente oprimido, poscolonial o subalterno, del que espera, dice Foster, un punto de apoyo arquimédico, con el que se transformará o al menos subvertirá la cultura dominante. Como antes sucedió con el proletariado, el artista pareciera pedir al subalterno que se convierta en el agente del cambio. Este peligro, abunda Foster, puede profundizarse por dos vías. Por un lado, cuando el artista es ajeno a la comunidad y tiende a incurrir en errores o idealizaciones al hablar por otra cultura. Por otro lado, si el agente artístico se define como parte de la comunidad en la que trabaja, se le suele colocar como un representante, a veces incuestionable, de dicho grupo cultural. En ambos casos, señala Foster, suele producirse una construcción fantasiosa del subalterno, una yoización del otro, en sus propias palabras. Posteriormente, y siguiendo la crítica de Walter Benjamin, el crítico arguye que este tipo de arte casi antropológico incurre muchas veces en un problema de representación. En sus trabajos conceptuales o de sitio específico, muchas veces el otro aparece como un ente pasivo sobre el que se produce la obra. Además,
Cuando el trabajo antropológico es endeble, el agente artístico opera más como un turista globalizante que como un investigador. Finalmente, Foster posa su mirada en los espacios de exhibición, en particular los museos y las ferias de arte, observando con severidad la intervención crítica de estos espacios. En ocasiones, subraya, el enfoque deconstructivo etnográfico puede convertirse en una táctica, un juego de enterados que hace a la institución no más abierta y pública, sino más hermética y narcisista. Un lugar para iniciados únicamente, donde se ensaya un criticismo desdeñoso. A pesar de su incisiva crítica, Hal Foster reconoce que en ocasiones el empleo de la antropología como autoanálisis o como crítica social puede ser culturalmente transgresor e incluso políticamente significante. Pienso, por ejemplo, que Ai Weiwei en su reciente exposición Restablecer Memorias en el MOAC de la Ciudad de México atraviesa por ese espinoso camino al realizar un ambicioso proyecto solidario con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Quizá en este caso lo realizó con mayor fortuna que en otros trabajos, como en aquella muy cuestionada fotografía en la que aparece postrado como el niño sirio Alan Kurdi ahogado en playas turcas en 2016. Foster ofrece ejemplos de piezas que le resultan interesantes antropológica y políticamente. Le parecen sugerentes las aproximaciones autocríticas, como la serie fotográfica 26 gasolineras de 1962, en la que Ed Ruscha compendia la producción de una arquitectura serializada que iba minando con no lugares el paisaje californiano. O el proyecto Hogares para América de 1965, en el que Dan Graham documenta cómo el modelo estadounidense del suburbio estuvo también afectado por los procesos de serialización y estandarización. Como vemos, ambos proyectos exploran su propia cultura documentando la relación entre arquitectura, Fordismo y capitalismo. Encuentro ecos de estos trabajos pioneros en algunos proyectos de arte contemporáneo mexicano. Por ejemplo, en 2 millones de casas para México, en el que Livia Corona explora a través de la fotografía la fallida política de vivienda de interés social impulsada por Vicente Fox. En una perspectiva similar se puede mencionar Oxoland, de 2014, en la que Oscar Farfán fotografió decenas de estos establecimientos acompañados de notas en las que se evidencian las tendencias monopólicas de la empresa FEMSA, así como la precariedad laboral de sus trabajadores. Otra pieza de relevancia para el México contemporáneo es La Promesa de 2012. En ella, Teresa Margolles documentó el abandono de miles de casas de interés social en Ciudad Juárez, debido a la violencia, enfocándose en una casa ruinosa que registró profusamente para posteriormente triturarla completamente y trasladarla a espacios de exhibición. Finalmente, hay que mencionar 26 lugares que solían ser estaciones de gasolina en México, una serie en la que Diego Berruecos repite la estrategia de Ed Ruscha, pero esta vez para documentar la decadencia de la industria gasolinera mexicana tras la aprobación en 2013 de la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto. Todas estas piezas comparten su interés por explorar las relaciones entre capitalismo, ciudad, arquitectura y violencia en sus propios territorios nacionales. Volvamos al texto de Hal Foster, quien también aprecia el potencial que tiene el arte etnográfico cuando los artistas utilizan, cito, estas oportunidades de colaborar con comunidades innovadoramente para recuperar historias suprimidas que son ubicadas de modos particulares a las que unos acceden más eficazmente que otros. Para el crítico, estas prácticas pueden reocupar espacios culturales perdidos y proponer contramemorias históricas. Foster ilustra esta corriente con algunas piezas como el arte público del artista Cheyenne Edgar Heap of Birds, quien a través de intervenciones de sitio específico denuncia el olvido respecto a la violencia y el exterminio de los pueblos nativos americanos en la historia oficial de Estados Unidos. Desde mi punto de vista, uno de los proyectos más interesantes y elocuentes de él es Construyendo Minnesota, en el que colocó una serie de letreros en la ribera del río Mississippi en los que se rinde homenaje a los 38 hombres de la tribu Sioux ahorcados por el gobierno estadounidense al final de la guerra de Dakota en 1862. Una memoria incómoda para la identidad nacional norteamericana. Otro proyecto que destaca Hal es Repo History. Repo History es un colectivo neoyorquino en los años 80 y 90 sobre todo,
intervino diversos espacios de la ciudad con imágenes y documentación que daban cuenta de historias borradas y olvidadas de movimientos populares, feministas y de la diversidad sexual. Para el proyecto Disturbios Sociales, Batallas por la Justicia Social en Nueva York de 1998, el colectivo Repo History colocó decenas de placas en las que, emulando el lenguaje publicitario, se ofrecían datos respecto al racismo, la desigualdad y el abuso policial. Como complemento o guía, el colectivo también distribuyó mapas con la localización de las intervenciones. Resulta sugerente poner en relación estas piezas con algunos trabajos realizados en América Latina en el mismo periodo, que nuestra región estuvo marcado por dictaduras militares y conflictos armados internos. Destacaría el arte casi sociológico del colectivo Acciones de Arte, CADA, que durante la dictadura militar chilena intervino calles y medios impresos, como en su acción Viuda, que consistió en insertar en diversas revistas la fotografía de una mujer cuya pareja fue asesinada por la dictadura militar. Una intervención realizada en 1985, cuando la dictadura encabezada por Augusto Pinochet desplegaba una represión intensa contra el creciente movimiento antidictatorial. Al otro lado de la cordillera se podría mencionar al Grupo de Arte Callejero, el GAC, que desde finales de los 90 lleva a cabo intervenciones en el espacio público en las que denuncian el olvido y las políticas de impunidad tras la dictadura cívico-militar argentina. En su proyecto Aquí viven genocidas de 2001, pegaron decenas de afiches con un mapa de la ciudad de Buenos Aires en el que se señalaban las residencias de militares acusados de haber cometido crímenes contra la humanidad durante la dictadura. Los afiches fueron pegados en distintos puntos de la ciudad y actualizados año con año hasta 2006. En ambos casos, los colectivos recurren a estrategias cercanas a la sociología, la historia y la geografía humana para impugnar las historias oficiales y plantear públicamente exigencias de justicia. En una vertiente más cercana a la antropología urbana, es destacable el proyecto Capitalismo Amarillo, Historia de Ocasión, en el que a través de mapas mentales, recolección de objetos, entrevistas e investigación participativa, el artista mexicano J. Izquierdo exploró el mundo cultural, tecnológico y económico de los vagoneros del metro en la Ciudad de México. Por último, Hal Foster se interesa por el tipo de arte que cuestiona, parodia o ironiza a la propia figura del investigador social y su discurso. Desde América Latina, yo destacaría el trabajo de Giuseppe Campuzano, tanto en su vertiente performática como en su proyecto claramente antropológico de El Museo Travesti del Perú, en el que, parodiando a los museos etnográficos, reunió piezas que podrían configurar una historia del travestismo en el país andino. Sin duda, la performance Dos americanos no descubiertos visitan el occidente, que se realizó entre 1992 y 1994, de Coco Fusco y Guillermo Gómez Peña, apunta también a la dirección irónica apreciada por Foster. La acción era sencilla. Afuera de museos de historia natural de Estados Unidos, colocaban una jaula dorada dentro de la que los artistas aparecían vestidos como integrantes de una tribu ficticia. Según Coco Fusco, lo más elocuente de estas intervenciones fue la reacción del público, ya que, cito, algunas personas se lo tomaban en serio y creían que realmente éramos representantes de un pueblo no contactado. A pesar de que la vestimenta de Coco y Guillermo era claramente paródica, las reacciones del público indicaban la vigencia del imaginario colonial respecto al otro primitivo. Recorriendo a un tono paródico y humorístico similar, el artista colombiano Nadine Ospina ha elaborado una serie de figurillas híbridas en la que los materiales y formas de la estatuaria precolombina se mezclan con rasgos de personajes de la cultura pop occidental, poniendo en crisis los ideales de autenticidad, pureza y sacralidad ahistórica depositados en el imaginario occidental colonial sobre la producción estética de los pueblos indígenas. Punto 3. Digitalidad e investigación social, una tendencia no tan reciente en el arte contemporáneo. Desde inicios de los años 90, las ciencias sociales comenzaron a interesarse por el estudio de Internet como fenómeno cultural y político. Las investigaciones en este campo se intensificaron con el advenimiento de la red 2.0 y el auge de las redes sociodigitales. Pronto aparecieron y se consolidaron enfoques como la etnografía digital, compendiada por Sarah Pink, la ciberantropología propuesta por Arturo Escobar,
los análisis cuantitativos del Big Data y la sociología política de los entornos digitales, como la desarrollada por Manuel Castells, que muestra las intensas relaciones entre el activismo digital y las manifestaciones callejeras. Más recientemente, las discusiones e investigaciones se han centrado en los estudios de las emociones, las imágenes y la transformación del debate público a través de redes como Twitter. Para todas estas corrientes, el campo o el trabajo de campo se realiza principalmente en el ciberespacio. Paralelamente, en el campo del arte contemporáneo, también se despertó un temprano interés por esa tecnología comunicativa. Así surgió lo que se ha denominado de manera muy difusa el net art, dentro del cual se han producido sugerentes proyectos críticos que embeben de la etnografía digital y de otras metodologías para el estudio social de Internet. Voy a mencionar algunas obras recientes que plantean preguntas muy relevantes para nuestro momento político. En primera instancia, ubicaría al argentino Leonardo Solás y en particular su proyecto wishcafe.net. Se trata de una contrarred sociodigital cuyo principio articulador fue que sus usuarios solo debían publicar aquello que les faltaba o que desearían tener. Esto como una respuesta a contracorriente de la tendencia exhibicionista de logros y posesiones que hay en redes como Facebook o Instagram. Wishcafe se mantuvo activo hasta 2018. Es de destacar también el trabajo crítico del artista y geógrafo Trevor Paglen, quien explora las relaciones entre entornos digitales, imagen, inteligencia artificial y vigilancia. Algunos de sus trabajos reunidos en la exposición Visión de Máquina, que se montó en el Museo Tamayo en 2018, muestran cómo las máquinas pueden ver a sus usuarios y generar sus propias imágenes sin intermediación humana. Sobre ello trata su serie Ni siquiera los muertos estarán a salvo, ¿no? Que es una frase que retoma de Walter Benjamin. Esta serie consiste en un conjunto de retratos de intelectuales críticos del siglo pasado diseñados automáticamente por un algoritmo de reconocimiento facial que, a partir de la comparación de imágenes recabadas de Internet, crea una suerte de huella digital de reconocimiento de alta precisión. Hablando de exposiciones, una que fue especialmente arriesgada respecto a la valoración de la cultura visual digital fue la 17ª Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen en la Ciudad de México, celebrada en 2018, la cual fue curada por Amanda de la Garza e Irving Domínguez. La polémica muestra incluyó obras que incorporan imágenes tomadas de Instagram, videos de YouTube y memes, entre las que destaca el Atlas Lori Money Featuring de J. Izquierdo. Esta pieza, que cito el texto de Sala, indaga sobre las distintas formas de representación utilizadas en los nuevos procesos de producción y circulación de imágenes, a partir de un caso específico. Lori Money, un vendedor de piratería senegalés radicado en Valencia, España, que transformó su condición de inmigrante ilegal en un exitoso cantante de rap de YouTube. Otra pieza que aborda la imagen en las redes es Toda mirada tiene un punto ciego, en la que Diana Bojorquez compila decenas de fotografías subidas a Instagram de turistas frente al David de Miguel Ángel. Imágenes que sirven para reflexionar sobre el turismo, el arte y la mostración digital de las experiencias. Por último, quiero referirme a un trabajo en el que investigación cuantitativa, ingeniería de datos y arte se ponen en diálogo. Se trata del proyecto Facebook Algorithmic Factory de Shark Lab, que indaga en los procedimientos automáticos a través de los que el algoritmo de Facebook extrae, analiza y organiza datos de sus usuarios a través de infraestructuras invisibles y cajas negras para luego crear infoesferas diseñadas específicamente para cada perfil en la red. Los resultados de la investigación fueron transformados en infografías y mapas que se expusieron en diversos espacios de arte contemporáneo, denunciando el uso de datos personales y manipulación que esta red puede ejercer. Bueno, hasta aquí este mosaico de relaciones que ha tenido las artes visuales y la etnografía, y más en general el arte y la investigación social. Este intenso intercambio pone en superficie la compleja relación entre ética y estética cuando se trabaja con comunidades específicas cuyas vidas pueden quedar expuestas en los circuitos de exhibición contemporánea. Pero también nos surge a interrogar el lugar de la enunciación del artista y la manera en que sus imaginarios, sus afectos y sus deseos se ponen en juego en proyectos que exigen una relación con el otro, por lo regular un otro marcado por un conjunto de diferenciaciones subalternizantes. A este respecto,
Me parece aún válida la apuesta de Hal Foster por un arte atemperado y guiado por la reflexividad, antes que por la identificación caritativa o militante. Termino con una cita de su clásico ensayo. En gran medida, la izquierda se sobreidentifica con el otro como víctima, lo cual la encierra en una jerarquía del sufrimiento por la cual los desheredados pueden hacer pocas cosas mal. En mucho mayor medida, la derecha se desidentifica del otro, a cual culpa como víctima y explora esta desidentificación para construir la solidaridad política mediante el miedo y la aversión fantasmales. Frente a este callejón sin salida, la distancia crítica podría no ser tan mala idea después de todo. Gracias.